Bien, el día de hoy tenemos cositas bastante interesantes para comentar, incluso tenemos al SP500 en una zona de resistencia de la que ya hablábamos desde hace semanas e incluso lo vemos en una zona de bastante sobrecompra, lo que podría indicarnos que en los próximos días comenzaríamos una corrección que podría llevarnos a precios un poco más bajos siguiendo esta parte alta de este canal descendente en el cual nos encontramos desde hace tanto tiempo y que es uno de los signos principales de que se acerca esa recesión, bueno, que ya ha comenzado una caída, que llevamos muchos meses cayendo, pero que podría quedar aún mucho tramo a la baja por recorrer. Y chicos, ya sabéis que todos los días hacemos un sorteito de $100 en USDT para ayudaros un poco en este bear market. Los únicos requisitos serían estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentario. Y además ya sabéis que tenemos nuestra comunidad completamente gratuita en Telegram, tenéis el link en la primera línea de la descripción, donde como veis normalmente los días que no subimos vídeos al canal pues vamos poniendo más noticias, incluso os hacemos algún análisis completamente exclusivo para que veáis lo que está pasando en el mercado esos días y bueno, a quien le interese estar un poquito más atento de lo que pasa en el mundo de las criptomonedas es completamente gratis, no perdéis nada y lo tenéis en la descripción. Pero antes vamos a comentar un poco la situación de China, que es bastante protagonista últimamente, ya que el 78,34% de las personas creen que China vigoriza la economía mundial, es decir, que se está posicionando cada vez más como esa primera potencia y que está sobresaliendo últimamente por encima de otros países. También comentaremos que ellos han bajado el tipo de interés para estimular la economía, al contrario de lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, que obviamente lo están subiendo para combatir esa inflación. Bien, ese más del 78% de personas de todo el mundo cree que la economía china ha inyectado vitalidad a la economía mundial durante la última década, algo que se ha notado pues mucho en la mano de obra, sobre todo al final en todos los países europeos, en Estados Unidos ha habido una gran explosión de negocios relacionados pues con gente de China y se han convertido en el motor de la economía mundial. Nos dice también algo curioso y es que el 91% de los encuestados de África elogió los logros alcanzados por China, Europa un poquito menos, pero ya Estados Unidos incluso menos, ¿no? Siempre vamos a tener esa rivalidad, pero hay que reconocer que China lleva un par de décadas haciéndolo muy bien y sobre todo, como os comentaba en vídeos anteriores, siguen posicionándose para ser los amos de la economía en las próximas décadas. China logró sacar de la pobreza a casi 100 millones de personas en áreas rurales en la última década y la gran mayoría de los encuestados a nivel mundial creían que las dos razones principales de este gran logro son que la economía de China mantiene un rápido crecimiento y que los líderes chinos están decididos y firmemente marchando hacia sus metas. Esto está claro, cuando el gobierno chino dice algo se acaba aplicando al 100%, porque si no sigues el camino que te marcan también los castigos y las repercusiones son muy pero que muy duras. Lo que más acaba sorprendiendo es ese gran desarrollo tecnológico, sobre todo del 5G, la inteligencia artificial y también el ferrocarril de alta velocidad en China, que es algo que muchos países necesitan pero que no están llegando a conseguir a ese nivel. Sobre todo China sabemos que es uno de los países con más superficie a nivel mundial y esto es muy necesario para que las empresas sigan progresando. También elogian esa capacidad que ha tenido China para expandirse utilizando esta globalización de los últimos años, pero también tenemos el punto importante de que han recortado este lunes los tipos de interés en un intento de impulsar esa vacilante recuperación económica del país, ya que los datos sobre la producción de las fábricas y las ventas de julio fueron inferiores a las expectativas de los analistas. A ver, esto normalmente es lo que pasa, pero también tenemos que decir que sí, en julio la producción subió un 3,8% en un año por debajo del 3,9% en junio. Al final tampoco es mucho cambio, ¿no? Pero sabéis que cuando se espera algo y al final es algo un poquito más bajo, siempre los analistas pues se asustan un poco y los mercados lo notan. Otro tipo de sector
sectores también se están estancando bastante en el país, por eso pues se ha venido esa pequeña bajada de tipos de interés, que al final no es mucho, pero se acabará notando en los próximos meses. Y también agregan que la política de cero COVID continúan golpeando el sector servicios y afectando al consumo de los hogares, hasta que no cambien este punto. A ver, no digo que no haya que mantener el COVID a raya, además en un país de tanta población, pero sí que deberían encontrar un punto medio para que no afectara tanto a su economía. Yo sinceramente pienso que les está dando un poquito igual, es decir, que ya tienen otros planes económicos preparados y reservados por si acaso esos datos siguen bajando, y que no les importa estar sufriendo un poco ahora, seguir implementando estas políticas cero COVID tan restrictivas, porque ya se han preparado o ya se están preparando para los próximos años. Es simplemente mi opinión personal, pero que creo que detrás de todo esto China, el gobierno chino, tiene un plan un poco más elaborado de lo que la gente se piensa. Por otra parte, tenemos el sector inmobiliario chino, que está bastante castigado desde hace muchos meses con todo el tema de Evergrande y demás, y hay demasiados problemas de liquidez, de deuda, y que ya están empezando a salir bastantes boicots que podrían aumentar en los próximos meses. Bien, como os decía, el SP500 se encuentra en esa zona de gran resistencia, también en un punto de una amplia sobrecompra, y lo que deberíamos ver en los próximos días es una pequeña corrección o incluso mantenernos lateralizando en este rango para luego sí buscar precios menores sobre los 3.800 dólares. Obviamente también podríamos ver una pequeña salida por la parte de afuera de ese rango, pero yo creo que para volver a ingresar, y en ese caso que se produjera ya una caída un poquito más acelerada, viendo todo lo que está pasando y toda esa bola de nieve que se está generando en la economía mundial. Nosotros, como siempre, seguiremos atentos día a día, y en el vídeo anterior os comentaba que teníamos ya esa formación de esa pequeña cuña orientada al alza que tenía mayores probabilidades de romper a la baja, dentro de una cuña aún más grande que era exactamente igual y que también tenía un poquito más de probabilidades de romper a la baja, pero que os decía que podríamos tener incluso primero un spike a esta zona de los 27.000, 28.000 dólares. En primer lugar, vemos que ha hecho perfectamente lo que comentábamos, salimos por la parte de abajo, volvimos a entrar y pegamos por arriba, incluso salimos un poquito a coger liquidez para luego de nuevo caer hacia el lado contrario. Recordáis que os decía que muchas veces lo que provocaban las instituciones era llevar a los compradores hacia una especie de fake out para luego caer hacia el lado contrario, y es más o menos lo que ha pasado, porque este punto de aquí es mayor que el punto anterior y es justamente lo que han provocado, haciendo que mucha gente se pusiera en long en esta zona para después obviamente tirar el precio. Nos estamos apoyando además en la parte de abajo de este canal, podríamos incluso retroceder a la parte de abajo de la cuña más grande, y yo sigo pensando que la estructura normal que debería hacer el precio en este momento sería algo así como lo que marcamos el otro día, una estructura completamente bajista con máximos más bajos en esos pullbacks y que siguiera cayendo hasta esta zona de aquí, donde cogeríamos liquidez para impulsarnos un poquito, pero siempre buscando ese toque a la línea principal de tendencia bajista. ¿Para qué? ¿Para irnos a los 100.000 dólares? No, obviamente para seguir cayendo y buscar de nuevo esa zona de los 18.600 como mínimo. Además también tuvimos esta divergencia bajista en el RSI, en la fuerza relativa del mercado, que nos mostraba que en cualquier momento el precio iba a caer. Obviamente que no era zona para comprar, que si había mucha gente que estaba comprada en los 20.000, 17.000 y por ahí abajo, que era una buena zona para tomar beneficios, y sobre todo también vimos una contracción que obviamente con todos los demás datos rompería la baja y podría buscar esa zona inferior de los 30 puntos en la fuerza. Si esto sigue así, perfectamente podríamos ver una estructura bajista de este punto, y lo que primero deberíamos tener en cuenta para detectar esa opción y para poder aprovecharnos y buscar algún tipo de operación sería, lo primero de todo, ver alguna estructura
de este tipo para después buscar algún tipo de short en esta zona, ya que lo más normal es que el precio siguiera cayendo después de este pequeño rebote en la parte de abajo de la cuña, pero ya por debajo, cuando ya tenemos un pico anterior que lo atraviesa, y ya buscar esta zona azul que llevamos marcando desde hace bastantes días. Si esto no sucede, podríamos tener incluso un impulso como el que tuvimos hace unas horas, que sería básicamente lo que os acabo de explicar, que las instituciones llevaran el precio primero al alza para después volver a caer al lado contrario. Como siempre os digo, chicos, mucha prudencia durante estos días. No nos interesa estar dentro del mercado, solamente sacar pequeños profits en operaciones cortas y ya está. Así que, chicos, si queréis participar en el sorteo de esos $100 en USDT, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora sí que acabáis de verlo, ponednos vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.